uno de los retos hacia adelante es un enfoque integral, digamos, de la instalación para mejorar su eficiencia energética que incluya aspectos del envolvente, aspectos del equipamiento, pero también aspectos de su mejoramiento del funcionamiento a través de las tecnologías de la información. El ahorro de energía es posible y es un negocio. Odón de Buen Rodríguez, soy consultor en temas de energía, en particular eficiencia energética. Tiene que ver con mi padre, que era ingeniero mecánico electricista. Él tuvo una labor importante en el sector eléctrico de México y eso me impulsó a entrar a la ingeniería. La ingeniería tuve mis dudas, pero finalmente terminé. Mi padre quería que entrara yo al sector eléctrico, a luz y fuerza, de donde él venía, pero me crucé con personajes interesantes que me llevaron al tema de energías renovables. El doctor Gustavo Bess, que era un vecino, que ahí me orientó y terminé haciendo mi tesis de licenciatura sobre cómo fabricar calentadores solares. Y estuve en el Instituto de Ingeniería unos años hasta que por necesidades me busqué trabajo en el CFE, y en CFE entré en 1985 al programa de ahorro de energía interno de CFE, y es ahí donde entro al tema de el ahorro de energía, pero entro también al tema de la refrigeración. Es donde lo que yo llamo el descubrimiento de Mexicali. Okay. Donde Mexicali es el lugar que tiene los consumos más altos por vivienda, y eso se debe al aire acondicionado. No, o sea, realmente ahí fue autodidacta, o sea, fue buscarle a los libros. Ya después conocí expertos en Estados Unidos, o sea, terminé luego en el laboratorio Lawrence de Berkeley, y ahí es donde conocí gente que manejaba estos aspectos. Ahí fue donde conocí las primeras revelaciones técnicas, Okay. pero fue o sea, de tener un tutor fue allá en Berkeley. Joe Eto es un investigador del laboratorio Lawrence de Berkeley, ya retirado, que fue el que desarrolló la norma de envolvente, la NOM 008, que sirve para reducir la necesidad de acondicionamiento de espacios. Bueno, hay un hecho personal que tiene que ver con... Mi madre venía de Estados Unidos, bueno, de Nuevo México, pero vivía en California, y mi esposa es de California, y yo iba a California en los veranos de la crisis petrolera. Okay. Y me tocó ver cómo en California la crisis petrolera les afectaba y oír discusiones sobre el tema. Entonces, digamos, me introduje en ese sentido. Y California resultó ser una referencia muy importante en qué hacer en el tema de la eficiencia energética. Manejaban el tema del demand side management, o sea, qué hacer del otro lado del medidor con los usuarios para atender los problemas mayores que tenía el sector eléctrico entonces, que venía de la crisis petrolera. Okay. El aumento del precio del petróleo, principal energético, y el aumento de las tasas de interés en una industria intensiva en capital. Entonces, y por ahí me encontré en Mexicali, o sea, por un lado con el trabajo en CFE, pero también de ir a Mexicali, y realmente un lugar socialmente bien interesante por estar en la frontera, por ser un lugar muy caluroso, y eso me llevó a que mi tesis de maestría se orientara al tema del uso de aire acondicionado en California. Ahí quizá el problema era más un problema de datos. Okay. O sea, herramientas de análisis las hay y esas las puede uno aprender, pero a la hora de ser un analista no específicamente de una instalación, que es lo que mucha gente sabe hacer, sino más bien del problema en general o con un problema de política pública. Y entonces, pues mi tesis finalmente trabajó sobre el tema del aire acondicionado en el norte de México, con el caso específico de Mexicali. Entonces tuve la oportunidad de entrar a ver los datos que ya en este caso no solamente tienen que ver con los equipos. O sea, cuando uno habla de
aire acondicionado no es solamente una cuestión del equipo, es una cuestión de la envolvente, del edificio, cómo está construido y demás. Y para entenderlo desde una perspectiva más amplia hay que entender cómo se construye en un lugar, cómo se ha construido, qué regulaciones hay para el futuro y cómo llega además la tecnología. Que en el caso de Mexicali era un lugar con equipos de segunda mano. Okay. O sea, ahí algo que aprendí es esta relación de un país que desecha millones de equipos al año que terminan en los mercados de pulgas. Bueno, el caso de Mexicali es del otro lado del Caléxico, okay. Que me platicaron que los miércoles llegan los camiones de equipos de segunda mano y la gente cruza para comprarlos. Inclusive conocí a alguien cuyo padre se dedicaba a comprar el periódico de Los Ángeles, ver qué moteles más bien, se estaban desmantelando, destruyendo. Para ir, los compraba en $20 y los vendía en 100. Y lo único que hacía era probarlos, darles corriente y a ver si funcionaban. Y bueno, sí, a la necesidad de tener el aire acondicionado. En Mexicali, tradicionalmente, además de construirse con adobe, aunque creo que no muy bien, se usaba el cooler, el enfriador evaporativo, okay. Que se presta por el nivel de lo seco que es el aire en Mexicali. Eso funciona muy bien y siguen funcionando. El asunto es que para un tema de crecimiento de población, que se van metiendo a departamentos pequeños, el enfriador evaporativo lo que hace es llenar de humedad la casa, okay. Y entonces deja de cumplir su objetivo de enfriamiento. Entonces ahí es donde empieza a necesitarse el aire acondicionado con compresores. Y el asunto es que el problema se volvió de política pública por el nivel de subsidios que tenemos en México, especialmente para las zonas de clima cálido. Y el trabajo que hice en el PRONURE llevó a un programa que se hizo en Mexicali, que es parte también de lo que te refiero en mi tesis, de aislamiento de techos. Okay. O sea, y hubo financiamiento. Es el primer fideicomiso, la primera actividad de CFE de trabajar del otro lado del medidor con los usuarios. Okay. Pero esto fue por presiones financieras de CFE. O sea, CFE estaba en una posición fuerte, ya no podía dar subsidios y yo creo que le buscaron, le encontraron y generaron este fideicomiso y esta actividad alrededor de eso. El fideicomiso evolucionó después, sigue vivo, el FIPATER, y sí terminó ofreciendo equipos. Sí hay, o sea, el problema del aire acondicionado en México es un problema político-económico. Okay. Es un problema, y quizá el problema político no es porque la gente proteste porque le suben las cuentas, ¿no? Sino porque también conseguir más subsidio se vuelve una forma de un político de hacerse popular en Hermosillo, en Mexicali, en Nogales, en Ciudad Juárez, en Monterrey, porque o inclusive ya en el sur del país, donde lo que ofrecen es aumentar el subsidio o cambiar la clasificación de la localidad para que tengan más subsidio, en vez de buscar modificar las condiciones del envolvente y además tener equipos más eficientes, que las dos cosas son posibles. Okay. Entonces, pero aquí es un problema de política pública desde la perspectiva inclusive de las finanzas públicas. Una de las cosas que aprendí, porque estuve 2 veces, primero como CONAE y luego como CONUE, y quizá de la primera es haber defendido las normas que estaban incipientes. Inclusive hago una parte, estando en California, vino gente de CONAE con las 3 versiones de las 3 primeras normas de México. Una de ellas era los sistemas de ventana de aire acondicionado, para que lo revisara el laboratorio Lawrence de Berkeley, que fue el que apoyó al gobierno de Estados Unidos en desarrollar sus propias normas. Okay. Entonces, publicar la norma, pues a veces no es tan difícil, es un consenso, pero si no hay un sistema que se asegure su cumplimiento, que tiene que ver con laboratorios de prueba, con inspecciones, con un seguimiento, las normas no funcionan. Entonces me tocó en los 7 años y medio que estuve en ese periodo de tratar de fortalecer el desarrollo de esa
¿cómo le llamamos? Ambiente. Capacidad de verificación, ¿no? Es el sistema de evaluación de la conformidad. Ok. Además de desarrollar la norma y desarrollar otras, pues. Entonces, inclusive ahorita, hace 2 días se publicó la norma de rooftops, que es una norma que precisamente cuando yo era director llegaron a tocar la puerta de Iniciativa Climática de México con apoyo del propio laboratorio Lawrence de Berkeley para buscar sacar esta norma, que es una norma de gran importancia. Y nos tocó trabajar todo el consenso con los fabricantes e importadores y ya estaba casi lista y llegó al final de la administración anterior y pararon todo lo de normalización. Pero afortunadamente, y yo creo que es una inquietud de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ya volvieron a darle el mandato a CONUE, recuperaron la norma y ya está publicada. Ese es quizá de lo que más siento orgullo, de que hay un sistema bien establecido. Es el programa más importante de ahorro de energía de toda América Latina, con un reconocimiento de la Agencia Internacional de Energía. Porcentualmente, nada más en normas eléctricas, se ahorra más de manera relativa porque en volumen somos economías menores, pero de países como la India, China y Brasil. O sea, México ahorra el 7% de su energía eléctrica por estas normas. Y yo creo que más bien se requieren más incentivos para, por un lado, mejorar la envolvente de lo existente, que era la vocación inicial de FIPATERM, pero también para que el FIPATERM, el FIDE, aceleren procesos para que la tecnología, por ejemplo, de inverter, sea la tecnología que más se utilice. O sea, sacar todos los equipos viejos de las casas y poner en su lugar estos sistemas de inverter que son mucho más eficientes. Bueno, hay que mantenerlo. A mí parte de mi salida de CONUE fue que pues ya no querían las normas y yo las estaba defendiendo. Quizá el problema es que lo quieran eliminar. Hay un equipo muy pequeño en la CONUE que hace un trabajo extraordinario. Hay el riesgo siempre de quererlo desmantelar. Es una pieza de lujo, son personajes que conocen muy bien ese trabajo de la producción de normas, de cómo se evalúa su conformidad. Hay, por supuesto, afortunadamente, un sistema robusto de laboratorios privados, de organismos de certificación, de entidades de acreditación en el sector privado y afuera que le dan peso a esto y además una perspectiva favorable de la industria. O sea, lo aceptan como algo necesario y más en estos tiempos de competencia. El reto para mí es el cambio tecnológico. Ya estamos hablando de equipos conectados al Wi-Fi, ¿no? Equipos que inclusive podemos estar operando por el celular. Y además de estrategias que se manejan en otros países, eso lo tienen en California muy desarrollado, que le llaman el Demand Response, donde el equipo, sea aire acondicionado, puede apagarse o prenderse de acuerdo a la demanda, especialmente cuando la demanda es alta o hay riesgos de apagones. Inclusive he escuchado que fabricantes de equipos de aire acondicionado japoneses, no digo la marca, donde los equipos mayores ya vienen con su chip, digamos, decirlo de alguna manera, que pueden tener esa capacidad de recibir una señal para apagarse o atenuar su funcionamiento en función de alguna señal exterior. Entonces, el reto es cómo normas que son más bien electromecánicas se convierten en electromecánicas digitales. O sea, la parte de las telecomunicaciones se vuelve una parte fundamental de su diseño. Hay una perspectiva de la Secretaría de Energía dominante que es preocuparse de la oferta. De los retos en general ha sido tratar de mantener el tema en la agenda de la Secretaría de Energía para mantenerlo vivo y mantenerlo funcionando como ha funcionado hasta la fecha. Empieza a entrar más bien por grandes industrias en esto de los sistemas de gestión de la energía, de medición, o sea, es parte de sus necesidades.
Lo veo, por otro lado, a nivel doméstico, orientado al encendido y apagado de luces. Creo que va a ser un avance lento, aunque creo que un espacio poco atendido donde esto puede evolucionar es en las pymes, donde estas estrategias pueden ser planteadas. Además está el reto, igual que en las normas para los consultores, los que ofrecen servicios de esto, es cómo ofrecer son diseños, especialmente en pymes, son caso por caso, y a veces eso es un reto para tener gente capacitada que haga esto bien, integrando los diferentes elementos para tener algo de mayor eficiencia. Uno de los retos hacia adelante es un enfoque integral, digamos, de la instalación para mejorar su eficiencia energética, que incluya aspectos del envolvente, aspectos del equipamiento, pero también aspectos de su mejoramiento del funcionamiento a través de las tecnologías de la información. Bueno, hay una cuestión de que a veces la energía es marginal y el ahorro también sobre ese marginal puede ser marginal, y además tiene incertidumbre. O sea, claro. Y más con esta tecnología más desarrollada, pues empieza uno a tener sus dudas, y las empresas pymes en general son empresas familiares que además, y es un problema ya del lado financiero, no son completamente formales, ¿no? Entonces, cuestión de financiamiento y demás implica tener una buena relación con el SAT, que los pymes son los más difíciles de financiar, y generalmente el financiamiento se basa en las garantías que se puedan dar. Y pues para un proyecto con cierta incertidumbre, el dueño no va a hipotecar su casa para poder mejorar la eficiencia, aunque sea 10%. Entonces, sí requiere una atención sistémica y sistemática amplia y con recursos que no existen. Y además un enfoque multiorganizacional, que es algo que se ha perdido. Entonces, a estos temas hay que entrarle desde la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, el gobierno local, y de repente pues no se habla, ¿no? Bueno, espérese que tengamos una racha de calor donde se nos empiecen a morir viejitos. Ahora me voy a ir en uno de esos, ¿no? No. Pero sí, el problema del clima en México es cada vez más radical. Ya existen ciudades que tienen, por ejemplo, los ARES del clima. O sea, gente que tiene esa labor, esa función de estar atentos a cómo resolver este tipo de problemas, que tienen que ver obviamente con el equipamiento, pero también con la atención de las emergencias que pueden aparecerse. Alguna vez me tocó ir con gente de la Secretaría de Energía a la Ibero, a la Universidad Iberoamericana, la idea de hacer algún proyecto de analizar algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho poder tener un trabajo, que se hiciera un trabajo sobre el efecto del calor en salud y productividad, y que sea inclusive en Mexicali. O sea, ¿qué registros se tienen en la época de calor de gente que va al doctor, o de reducciones de la productividad de la gente por no tener el confort? O sea, el confort térmico es una necesidad insatisfecha en México. O sea, decir que vamos a reducir el consumo de energía por aire acondicionado es una mentira. Se puede atenuar, porque lo que vemos es que está creciendo. O sea, en mis numeritos, una tercera parte del consumo eléctrico de todas las viviendas en México, las de clima templado, clima cálido, es para confort térmico. Yo creo que hay muchas maneras. Uno de ellos puede ser ayudar a funcionar mejor los sistemas de la casa. Me sorprende mucho, y alguna vez lo comenté con unos jóvenes que traen tecnología de medición puntual, que no haya sistemas que le vendan a uno, que esté midiendo la energía que uno tiene de CFE, y estarle registrando uno en el celular. De repente un brinco en el consumo, oiga, se le brincó mucho, oiga, está usted de vacaciones y se prende la luz, o de repente puede estar fallando el equipo de aire acondicionado, el refrigerador, y con inteligencia artificial uno puede estar monitoreando. O sea, yo creo que hay las oportunidades para eso, además del abaratamiento de la tecnología. Yo creo que por
precio del micrófono que tengo puesto para esta conversación, uno pudiese tener ya esa capacidad de datos, análisis y demás. Yo creo que es una oportunidad de negocios, porque la tecnología está ahí y el problema y las posibilidades están ahí. Lo que puede ocurrir en México, que le dé peso político y voluntad política, es que tengamos algunos apagones. Como ocurre ahora, creo que hay pandeos, o sea que no se nos apaga el sistema completo, pero en Ciudad de México nos enteramos de lo que le está tocando, inclusive Mexicali, Hermosillo, Tabasco, no nos enteramos, o sea, apagan una colonia porque ya no tienen suficiente capacidad, pero creo que tendrá que ocurrir un evento de shock para que digan, no, es que ahora sí un problema, ¿no? Está de moda el tema de la pobreza energética y hay una orientación global sobre el tema de tener electricidad o depender de la leña. En México eso ya no es un problema, o sea, la electricidad llega al 99% de las casas, o sea, el problema de suministro de electricidad no es yo creo que es un problema de servicios energéticos, o sea, la gente es lo que pide. Según la clasificación de la Agencia Internacional de Energía, aquellas familias que gastan más del 10% de su ingreso en energía tienen pobreza energética. Algo que aprendí en Mexicali es que hay gente de Mexicali que se muda en el verano a otro lado, de plano. Bueno, en Mexicali se aislaron 100,000 casas por el Fibater, los techos. Entonces, sí se bajó o sea, y se creó una cultura entre la gente de recursos de aislar sus casas nuevas, ¿no? Entonces sí hay una mejora, pero todavía sigue siendo un problema muy grande para gente de bajos ingresos. Claro. Inclusive, no sé si se valga. Adelante. Tengo una anécdota en Mexicali también. En Mexicali hubo un programa en tiempos de Fox donde metieron sistemas fotovoltaicos a las casas, ¿no? Y el presidente Fox fue a inaugurar estas casas. Y resulta que la anécdota que escuchaba es que quienes iban con él o los locales que sabían del problema, entró Fox a la casa y le dijeron que no se recargue en la pared porque se va a quemar. Entonces, bonito sistema fotovoltaico en el techo, pero la casa es un invernadero. Es una batalla que yo traigo con mis amigos fotovoltaicos. No estoy de desacuerdo con ellos, yo creo que hay que hacerlo, pero siempre hay que tener primero la eficiencia energética. Claro. Y es un temor que tengo yo del programa que viene ahora al norte, en sistemas fotovoltaicos del gobierno federal, que debería orientarse primero mejorar la envolvente de la casa, luego mejorar la eficiencia de los equipos y luego meterle sistemas fotovoltaicos. Bueno, yo creo que más bien es en el nivel de desarrollo de las industrias, de las instalaciones. Curiosamente, cuando estábamos en Conue, una empresa internacional acerera ubicada en Nuevo León, que tiene otras instalaciones, nosotros promovimos el tema y ellos lo habían aplicado en Brasil y no en México, pero el haber traído el tema a México hizo que voltearan a Brasil y se dieran cuenta que había un potencial de ahorro. Generalmente en esas empresas hablamos de 2-3%, es marginal. Pero aplicado a pymes, y esa experiencia la tuvimos con apoyo de la cooperación alemana, pues resulta que meterle el concepto y el proceso, el procedimiento de la ISO 50001 lleva a identificar otras ineficiencias, especialmente en pymes, que son empresas no tan formales. Entonces yo creo que el potencial es mucho mayor en ese tipo de instalaciones. Bueno, tiene que haber, yo creo que instituciones como CONUE, como el propio FIDE o el FIBATERM en el norte de México, tienen que tener un papel más activo de gestión. O sea, es importante la presencia de un actor externo representando el interés público que esté apoyando el desarrollo de los mercados, de la oferta de consultores, de tecnología, y ayudar a agregar demanda y traer el financiamiento y generar programas que tengan la escala, inclusive los protocolos, para que esto reduzca costos de transacción, que esto se pueda generalizar. Además, con casos de éxito que se puedan replicar y que sean una referencia para tener confianzas. Para tener consultores. Yo creo que no hay suficiente, podría haber más.
hay una... Bueno, desde siempre hay los expertos en las auditorías energéticas que ofrecen la auditoría energética como si fuese la solución. O sea, sí se requiere una visión más integral. Y también lo que tenemos son los departamentalizados, los que son térmicos o los que son eléctricos, pero tienen que ser térmicos, eléctricos y tienen que ser también ahora de tecnologías de la información. Entonces, yo creo que hay capacidad, pero también en términos de una estrategia nacional debe traer a estos actores. Refiero a una experiencia no exactamente de aire acondicionado, eficiencia energética, que es el desarrollo de sistemas fotovoltaicos para uso agropecuario en México. Me tocó hacer un análisis, el programa era FIRCO, ese programa inclusive fortaleció capacidad de proveedores de una tecnología más o menos reciente, pero lo curioso es que eran proveedores tecnológicos que entran al mercado de la producción agrícola, al cual no estaban metidos. Entonces, lo que pasa es que hubo el recurso de Banco Mundial que jaló este mercado y entonces les dio oportunidades y entonces ya se metieron al tema. Entonces yo diría que hay la capacidad de los ingenieros mexicanos y más de los jóvenes de entrar a este mercado, que creo que además tiene un efecto de empleo mucho mayor que la fabricación, porque en el caso de las pymes, como ejemplo, pues requiere una visión sistema, requiere que alguien se encargue de hacer los arreglos, ¿no? Yo creo que todo. Hay una asociación de empresas que trabaja, el AMENER creo que se llama, que ofrece, que eran las empresas ESCOs y ahora se han metido también a los temas de la gestión de la energía, pero ellos buscan los grandes usuarios. O sea, el problema es que el mercado más abajo es de pedacería y aquí repito el costo de transacción para conseguir un trabajo que a lo mejor me dé 50,000 pesos, pues no tiene sentido. Mejor me voy con Ternium y hago un contrato de millones de pesos y entonces sí se justifica. Entonces hay un problema ahí de escala. El asunto es que existen las oportunidades. El cambio tecnológico va permitiendo tener mayores ahorros de energía. Ocurre a todos niveles. Hay algunos que son más fáciles, los que agregan mucha demanda, entonces es más, una vez que se decide la empresa hacerlo, pues genera mercado, pero el asunto es ir hacia abajo y sí requiere, como he dicho, una estrategia integral del gobierno, pues identificarlo como una oportunidad para tener desarrollo y entonces fortalecer los elementos que se tienen, entre ellos los consultores, y tener financiamiento que permita avanzar en esto. Hay un programa que me tocó venir aquí a Nacional Financiera a ver su arranque de pymes, de financiamiento que tiene Nafin. No sé cómo le va yendo, pero ese sería un interesante. Está muy orientado a las auditorías. Yo no sé si sí tiene financiamiento para la mejora, para la compra de equipos, pero no tengo idea cómo va avanzando. Cuando pienso en pymes, hay una pirámide. O sea, si hablamos en México de 5 millones de empresas. Pero hay una pirámide donde hay unos arriba que están metidas en las cadenas de valor de suministro para las grandes empresas. Y son empresas mayores. En medio están, y además pienso en las instalaciones, que es donde se puede hacer la acción de eficiencia energética. Empresas como clubes deportivos, gimnasios, esos tienen su posibilidad. Pero luego están abajo, que más o menos están atendidos las tienditas, las tortillerías, los locales de mercado, que pues sí, se puede cambiar la lámpara o algo así. Pero eso, por ejemplo, el FIDE, su programa Cocrédito Empresarial, el 90% de sus acciones es cambiar los refris. Te voy y te lo cambio. O sea, no hay una acción integral, pero tiene impacto, pero un impacto muy limitado. Bueno, el primero para todo es tener una idea de cuánto consume.
quizá tener un indicador que cuánto consume por día, por metro cuadrado, producto vendido, por habitación ocupada. Luego tratar de revisar esto en el tiempo, asociarlo a algunos eventos, luego saber qué tiene de equipo, ver qué antigüedad tiene, qué tan bien mantenido está, cómo está. O sea, realmente no tiene más que revisarse a sí mismo un autoanálisis de cómo funciona, qué peso tiene el gasto energético en sus cuentas, ¿no? Generalmente las empresas pequeñas, solo cuando se les brinca el consumo, la factura. La factura. Sí. Entonces, y después, algo que tiene lo que es la gestión de la energía, el ISO 50001, es que trata que se apropie la empresa del proceso. Okay. O sea, sí tener esa estrategia de ISO, de tomar la decisión y trabajarla desde dentro, identificar dónde están las broncas y entonces buscar a quienes trae el problema. Porque lo que llega a ocurrir es que el que tiene lámparas va a resolver el problema, su problema son sus lámparas. Miren nomás, aquí tiene unas. O el que tiene aire acondicionado va y le vende el equipo del aire acondicionado. Okay. O el que vende aislamiento térmico, el problema es el aislamiento térmico. Cuando realmente la empresa debe saber identificar cuál de esos debe tener. Y además, pues sí, y eso es lo que debe servir el sistema, es dar certidumbre sobre el tipo de empresa que le puede ayudar a uno, que es algo que creo está haciendo el programa de ENAFIN. O sea, las empresas tienen que ser establecidas. O sea, es un avance progresivo desde que nace el CNN-PURRE con 3 normas. Se acaba de publicar la número 35, digamos, y eso en palabras de la Entidad Mexicana de Acreditación, las normas de producto, el 95% tiene un sistema de evaluación de la conformidad, tiene un laboratorio, organismo de certificación, tiene lo que necesita. Hay otros, por ejemplo, pero sistemas de bombeo de pozo profundo, que es más de una evaluación de unidad de inspección más que de laboratorio, que no tienen ese sistema establecido, pero es un sistema de evaluación de la conformidad bien establecido. Entonces eso ha ido, primero se definió una ruta, o sea, a mí me tocó, estando en CONAE, pues traer a alguien recomendado por la normalización, no fue mi idea, pero ellos empezaron a tener el problema de que no había laboratorios. Okay. Entonces, tocar la puerta, porque como no son presupuesto federal, es un negocio, alguien tiene que hacer la inversión, pues sí, yo como autoridad te aseguro que esto se va a exigir. Y entonces tú, por favor, encárgate, de acuerdo a lo que dice la ley, a jugar tu papel. Okay. Entonces, el sistema de laboratorios llega a ser más de 100 laboratorios de prueba. Inclusive, a veces con estudiantes decían conferencias, hay un lugar para tener chamba, ¿no? O sea, como en un laboratorio de pruebas, ¿no? Las lámparas, aires acondicionados, y motores. Entonces, yo creo que ahí ha sido una evolución natural, por cierto, muy exigida para conocerla de fuera, okay, pero el contexto mexicano es muy particular. Por ejemplo, en Centroamérica, quien desarrolla normas son organismos semiprivados que hacen les llaman las regulaciones técnicas, que luego las puede adoptar el gobierno, pero su sistema de evaluación de la conformidad es nulo. O sea, aquí fue fundamental tener este sistema para hacer robusto el cumplimiento. Entonces, ha sido esa evolución y tuvo su mal rato en 2023, okay, cuando suspendieron el programa propuesto, que yo ya había autorizado, propuesto por la CONUE ante la Secretaría de Economía, y detuvo esto por un año. Ahorita ya se está recuperando. Eran 14 temas que estaban en la lista, pero la Secretaría de Economía dijo, no, pensaban que era un sistema, y es cierto, justos por pecadores. Bueno, el hecho es que la Secretaría de Economía suspendió el programa general para todo el país, bajo una de las lógicas, escuchado de la secretaria entonces,
de que era un sistema hecho a la medida de los productores, que no es el caso de las NOMs de eficiencia energética. Okay. Es el tema de justos por pecadores. Entonces, pues paró todo. El asunto es que en 2023 la Secretaría de Economía decide frenar toda la normalización. Bajo la lógica son normas a la medida de los productores y además una carencia de sistemas de evaluación de la conformidad, que es un problema. Y pues sí, hay cierta lógica a eso, pero justos por pecadores incluye a la CONUE y a las normas oficiales mexicanas, que son excepcionalmente efectivas y un ejemplo para el mundo. Okay. Entonces, esto nos detuvo, nos retrasó. Afortunadamente lo han retomado. Están retomando los temas que estaban pendientes. Uno de los retos es que cada vez hay menos equipos que por sí consuman mucha energía, ¿no? Okay. O sea, lo que uno puede ganar por mejorar la eficiencia de las tostadoras de pan, tendría que cambiar a otra cosa porque No hay cómo, ¿no? la resistencia eléctrica, además el nivel de consumo que tiene la tostadora de pan, ¿no? O sea, el esfuerzo, que es parte de la lógica del diseño de las normas. Okay. Entonces, es marginal lo que pueden aumentar el número de normas, pero ya va a ser marginal las ganancias. Okay. Entonces, yo creo que hay que ver a lo que viene. Está todo el tema del transporte eléctrico. Ok, justo. Y que no tiene regulaciones técnicas. Y ahí el problema puede ser inclusive de seguridad de las personas, de seguridad del sistema eléctrico. Pero ese no es un tema de eficiencia energética. Tiene efecto de eficiencia energética el usar vehículos eléctricos, pero a la hora de la regulación es una regulación eléctrica. Okay. Fíjese, nada más, y eso fue quizá el tema central hacia mi salida de CONUE, que era la norma de vehículos ligeros, que es una norma de los automóviles de eficiencia energética, pero que la maneja Semarnat para reducir gases de efecto invernadero. A final de cuentas es la eficiencia energética lo que reduce la huella de carbono de los vehículos, pero la CONUE estaba ahí junto con por el CENER, la CONUE, estaba Economía y estaba Semarnat. Economía por la cuestión de seguridad, y ellos son los que llevan la relación con la industria. Esa norma fue bien difícil. Para mí, simplemente, y lo digo porque refleja la dificultad que puede tener algo como vehículos eléctricos, que tiene su implicación inclusive con el sector eléctrico, quizá una implicación, o sea, quizá la norma de vehículos, la 063 de Semarnat, vehículos ligeros, tenía implicaciones para la demanda de gasolina, pero no del consumo eléctrico y del funcionamiento de los sistemas eléctricos. Entonces hay que tener en la mesa estas discusiones, ¿sí? Las normas de envolvente de edificaciones. Okay. Ese es un reto mayor. O sea, si le entramos en la CONUE al tema, yo lo peleé con los desarrolladores de vivienda a la mitad del sexenio de Peña Nieto. Es un tema largo de elaborar, pero mientras en México no establezcamos reglas para construir mejor, vamos a seguir teniendo demandas innecesarias de aire acondicionado. Pero en la Constitución, la facultad de definir reglamentos de construcción lo tienen los ayuntamientos, los municipios. Entonces, las normas, la 008 de edificios comerciales y la 020 de residenciales, ahí están, pero no se aplican localmente. Inclusive en Hermosillo, Mexicali, ha habido resistencia por aquellos de que tienen el negocio del cemento, digamos, y no les conviene una forma distinta de construir. Pero yo creo que ahí, que es una norma de sistemas, no es una norma de aparato que requiere un laboratorio. Aquí es una unidad de inspección que revisa el diseño y entonces da una palomita, que además facilitaría a los municipios el tener el utilizar este sistema que ya está establecido. Pero estamos en ese sentido, por ejemplo, en Hermosillo, el reglamento de construcción le da prioridad a la iluminación natural, que tiene un efecto contrario al tema del aire acondicionado, a las ganancias térmicas que requieren. Entonces, que es una norma de sistemas que requiere aterrizarse a nivel local
y entonces pues de hacerla cumplir. Tengo un blog y lo puse la semana pasada. ¿Qué fue? El año 2007, por ahí hice cuentas con datos de FIDE. El sector residencial y el sector comercial, los edificios consumen más que la industria. Ok. En electricidad. Lo que ocurre es que en los registros nacionales, las instalaciones quizá como esta, ahora esta no es suficientemente grande, pero está a media tensión. Okay. Un hotel, un centro comercial, un hospital, una escuela, están a media tensión para CFE, y media tensión CFE lo reporta como mediana industria. Okay. Entonces resulta que en las estadísticas nacionales suman a la industria cuando debe estar sumado a uso residencial o humano. Que es muy importante para temas específicamente de aire acondicionado, porque en la industria no es tan importante, a menos que sea ahí dependiendo de la industria de alta tecnología, pues sí, el control del aire es clave. Clave. Pero los edificios, y más cuando el crecimiento se da en zonas de clima cálido, y además son instalaciones que van a estar demandando por 30, 40 años con esa envolvente, es importante. Esto es un tema, ahí sí, qué bueno que insistió usted, es un tema donde nos está ganando el tiempo. Desde el punto de vista de realidad, yo creo que va a seguir creciendo. Okay. O sea, el país sigue creciendo, crece quizá más en el norte, o en Cancún, o en Los Cabos, y se requiere aire acondicionado, y pues van a tener demanda. Y la gente va a llegar a vivir ahí y va a buscar tener el confort térmico. Pero incluso en zonas donde antes no era tan común el confort térmico como la Ciudad de México. Es cierto. Sí. No, o sea, quizá la industria del aire acondicionado no va a tener muchas presiones para modificar lo que está haciendo, ¿no? Okay. O sea, yo creo que sí, y pues va a tener va a estar metiendo, quizá por voluntad propia, como elemento competitivo en el mercado, esta aplicación de las tecnologías de la información, donde yo puedo monitorear para... Sí. Okay. Entonces yo creo que la industria per se de equipos va a seguir teniendo aquí demandas, e integrar tecnologías de información por voluntad propia como un elemento de competencia de mercado. Ahora sí creo que va a tener un crecimiento quizás hasta exagerado desde la perspectiva del país, porque lo obvio sería hacia el futuro pues estar construyendo de una manera que se tengan menores ganancias térmicas para no tener, para que el sistema eléctrico el sistema eléctrico, demanda máxima es por aire acondicionado. Okay. No lo he dicho. Se asoma en la curva y está a las 5 de la tarde. O sea, el sistema eléctrico, entonces, tenemos presiones para modificar eso. También la cuestión de la huella de carbono. Y bueno, hay muy bien organizado, activo, un mercado de edificios verdes, ¿no? Okay. Con certificaciones y demás, que tiene un impacto, que tiene un efecto, pero queda en un sector muy particular, muy reducido. Igual inclusive con las casas. Okay. O sea, alguien que tenga dinero en Mexicali y construya su casa, si no le mete aislamiento térmico, se va a ver mal ante sus vecinos. Hay otro dato que tengo por ahí, referido, por ejemplo, hablaba de los 80,000 millones de pesos al año que tiene que pagar el gobierno federal del subsidio al aire acondicionado, así lo llamaría yo. Cada peso que ahorra el usuario, el gobierno federal ahorra 2. Entonces, acciones que si el gobierno federal le mete dinero, sí, eso es, va a tener una recuperación de la inversión mejor, más rápida, que el propio usuario. Okay. Entonces hay una lógica ahí de rendimiento de interés público. Okay. Pero la competencia lo están ganando los fotovoltaicos, que dicen, no, pongan la lana en el fotovoltaico y no metan eficiencia energética primero. Resulta difícil, pero ya metidos en la cuestión de la economía política. Si los que están en el mercado, asociados al problema del confort térmico, por un lado, quienes diseñan bien y tienen los materiales y son los diseñadores, y los que tienen los equipos de mayor eficiencia energética y que traen tecnologías de la información para funcionar mejor, si se unieran en un lobby
y compitieran contra los que ofrecen plantas a gas o lo que sea. O sea, la oferta energética de las plantas, yo creo que podían tener un peso para que entonces, en vez de que el dinero se vaya a este lado, venga para acá. Que además, acá tiene un impacto en empleo muy superior a lo que puede ser construir una planta, porque la planta lo que se hace es ensamble en México. Y ya. Pero todos los bienes de capital son importados. Y si le hacemos numeritos de empleo, que otra vez regreso al concepto, si de repente el problema de política pública es empleo, pues estas soluciones del lado de la demanda van a tener un mayor impacto que las de la oferta. Pero me entusiasma, y esto lo veo en redes sociales, el entusiasmo de los jóvenes, esta preocupación y compromiso sobre un mundo distinto, ¿no? Okay. Y además con capacidad tecnológica para buscar posibilidades. Yo creo que esta intensidad, este interés, inquietud puede tener buen camino en términos actuales, porque sí se requiere mucha gente que esté involucrado. Eso me hace tener optimismo, aunque también hay muchos elementos que pueden llevar al pesimismo, ¿no? Okay. Entonces, que la gente entonces ahí requerimos liderazgos que deben llegar y empujar a grupos de jóvenes para, además de la lógica del negocio. Otra vez, ese es el mensaje. El ahorro de energía es posible y es un negocio.